llegó lo más importante de esta noche. El tiempo de nuestro pastor con el tema de esta noche. Pastor, tiene su tiempo, por favor. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Preciados amigos y hermanos aquí presentes, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué privilegio el de nosotros, el estar en este lugar. Es una bendición el poder estar con vida y darle gracias a Dios por todos sus cuidados y sus bendiciones que no ha hecho falta en nuestra vida. Gracias a Dios por esa obra maravillosa hecha en nuestro favor. Y para comenzar en esta hora hemos de inclinar el rostro para pedir juntos la bendición del Señor. Oramos así como estamos. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos como una familia para estudiar tu palabra. Una vez más, imploramos tu presencia y el poder del Espíritu Santo, para que tu palabra en nuestro corazón trascienda y transforme nuestro ser, de tal manera que cada día y en cada momento sintamos la necesidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Padre eterno, quédate con nosotros y bendice el estudio de esta noche. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El título del tema de esta noche es la siguiente: los héroes también lloran. Los héroes también lloran. Mi padre para mí es un héroe, pero muchas veces lo he visto llorar, porque los héroes también lloran. Y aún Jesús también lloró cuando vio a su amada Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? ¿Se dan cuenta? Y Jesús lloró. Los héroes también lloran. La reflexión de esta tarde se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al versículo 15. Otra historia en el cual vemos resaltar el amor y el poder de Dios para con sus hijos. Lucas capítulo 7, versículo 11 al versículo 15. Abramos todos la Biblia y leamos juntos esta historia extraordinaria en el cual una vez más Dios manifiesta su poder en la vida de sus seguidores, de sus hijos. Lucas capítulo 7, versículo 11 al versículo 15. Noten lo que la Biblia dice. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus seguidores, discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo? No llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban
se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿No les parece extraordinaria esta historia? Definitivamente, el autor de la vida es Cristo Jesús. Los que tienen hijos que ya se adelantaron y están descansando, cuando la trompeta suene, ¿qué sucederá con ellos? Se levantarán y serán transformados para vivir con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Por eso vale la pena y conviene acercarnos al autor de la vida, y ese es Cristo Jesús. Interesante, hermanos. La Biblia fue escrita para enseñarnos a confiar y a depender de un Dios que todo lo puede. Y ahora una vez más lo vemos en la historia que hemos leído. Interesante ver la manera como Dios atiende y está al pendiente de sus hijos, de su pueblo. Ese día Jesús había estado en Capernaum. Había hecho muchos milagros en esa ciudad. En un momento Jesús se paró y comenzó a caminar rumbo a Naín, una aldea pequeña, no mencionada en otras partes de las Escrituras y probablemente visitada solo una vez por nuestro Señor. Naín estaba situada al sur del monte Tabor, como a 12 millas de Capernaum, es decir, a 20 kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿por qué Jesús se pararía intempestivamente? ¿Acaso estaba cansado de la gente o aburrido de la multitud? Pero, ¿por qué dirigirse a Naín? Un pueblo pequeño sin pompa ni gracia. ¿Qué motivó a Jesús pasar por Naín? ¿Qué le motivó? Sin lugar a duda, el amor y la misericordia. Él tenía un encuentro cerca de la puerta del pueblo de Naín. Alguien necesitaba consuelo y el consolador iba a su auxilio. ¡Qué interesante! Nada sucede en la vida por casualidad. Todo está en el plan y en el itinerario de Dios. Nada sucede por casualidad. Ese día, esa hora y en ese lugar, Jesús se encuentra con un cortejo fúnebre. ¿Cómo poder pensar que todo era una sorprendente casualidad? Imposible. Todo estaba en los planes del Señor. Él tenía una cita divina y todos los invitados habían llegado puntuales. Día, hora y lugar exacto. Dios actúa varias veces de la misma manera porque todo lo tiene bajo control. Interesante. Mi afán era estudiar medicina. Ese era mi afán, era mi sueño, eran mis planes, era mi meta. Pero el plan de Dios era otro. Y cuando tú te dejas guiar por el plan de Dios, entonces Él te lleva a lugares donde nunca pensaste estar. Porque Dios
es un Dios extraordinario. Qué casualidad que Rebeca estaba en el pozo cuando el siervo llegó a buscar esposa para Isaac. ¿Fue casualidad? Definitivamente no. Fue la mano poderosa de Dios guiando a la petición de un siervo de él. Qué casualidad que Dios tenía un cordero atorado entre las ramas para el sacrificio, cuando Abraham sacrificaría ¿a quién? A Isaac. No es casualidad, es la provisión divina de Dios. Y qué casualidad que Jesús pasaba por Naín ese día, esa hora. No lo era. Él tenía una cita de amor con alguien que ni siquiera lo sabía. Interesante. Dios siempre nos sorprende. ¿Por qué razón? Porque Él nos ama. Interesante ver la manera como Dios actúa. Las cosas, hermanos y amigos, no suceden por casualidad a este lugar. No suceden. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y Jesús esta noche tiene una cita maravillosa contigo en este lugar. Y tú viniste. No fue casualidad. Fue la mano guiadora de nuestro Dios. Y tiene algo que decirte. Algo que cambiará tu vida. Pero Jesús, ¿qué ve? Un cuadro desgarrador. La historia dice que Jesús iba pasando por el pueblo de Naín. Una multitud le acompañaba y se encuentra con una escena desgarradora. Un funeral conmovedor. Mi esposa estudió en Lindavista, el campus que está en Tuxtla Gutiérrez, porque la sede está en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas. Mi esposa tuvo una amiga y un amigo. Y entonces la amiga y el amigo de mi esposa se enamoraron. Estaban estudiando la carrera de pedagogía. Mi esposa también es maestra. Y se casaron. Fueron a un colegio adventista a dar clases. El amigo de mi esposa llegó a ser director del colegio. Su esposa también trabajaba en el colegio. Y por alguna razón él se salió del colegio. Y entonces le dijo a su esposa: me voy a Canadá. Y se fue a Canadá. Y su esposa seguía trabajando en el colegio. Y después la situación se complicó, ella dejó el colegio y se fue a vivir a Tuxtla. Su esposo regresa de Canadá y parecía que todo era normal. La vida iba floreciendo. Y de pronto la noticia: tu esposo lo encontraron en la ciudad muerto. Lo mataron. Mi esposa se entera y lo primero que hace es llorar. Y luego me dice: vamos, acompáñame. Viajamos a Tecpatán. Y cuando llegamos al lugar donde estaba el cuerpo, vino la amiga de mi esposa y se abalanzó sobre ella, la abrazó fuerte y comenzó a llorar. ¿Qué haces tú ahí en ese momento? Dejó un hijo de 5 añitos. Un cuadro desgarrador. Tú sí te sientes impotente. Solo una cosa puedes hacer: orar y pedirle a Dios que fortalezca a la familia. Y ese cuadro Jesús lo estaba viendo ahora.
un cuadro desgarrador. La Biblia dice que esta mujer era viuda. Sin lugar a dudas, su esposo había fallecido un tiempo atrás. Ahora, su único hijo había muerto. Qué cosa más triste. Qué difícil cuadro, qué difícil situación. Y en ese momento, Jesús llega. Jesús pasa por ahí. En un lado iba la muerte, en el otro la vida. Jesús no puede dejar de ver la escena tan dramática. ¿Y qué es lo que vio Jesús en ese momento? Una multitud llorando desconsoladamente. Un grupo de hombres cargando un féretro. Una madre desfalleciendo. La mirada de ella estaba perdida. Era incapaz de llorar porque ya había llorado demasiado. Ya no podía producir más lágrimas. En algún momento de su vida perdió a su esposo y ahora a su único hijo. Eso era desesperanzador, el cual sería muy difícil de sobreponerse. Pero solo Dios tendría el poder y la capacidad de obrar un milagro en la vida de esta mujer, del cual menciona la Biblia. Te pregunto en esta hora, ¿has estado en un funeral? ¿Qué es lo que ves? Dolor, amargura, lágrimas e incluso desesperanza. Tristeza, dolor, se respira amargura y desesperanza. Pero hay algo más terrible que eso. Es el funeral de una madre que ha perdido a su único hijo. No solo hay tristeza y dolor, hay locura, porque la madre quisiera haber muerto en lugar de su hijo y no entiende cómo sucedió lo contrario. Qué difícil. Mi madre perdió a uno de sus hijos más pequeños. Tardó 3 meses con nosotros el niño. Mi madre lo amamantó, se encariñó y el niño descansó. Y a pesar de tener tantos hijos, mi madre no superaba ese cuadro. Le decíamos: mamá, tranquila, tenemos una esperanza y mi hermano se va a levantar, porque eso lo asegura la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo asegura y nos lo enseña, conviene creerlo, porque ha de cumplirse. Y lo que la Biblia dice: el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y la promesa de la resurrección evidentemente se cumplirá con el poder de su palabra. Por eso, hermanos y amigos aquí presentes, hay vida en Cristo Jesús y en Él tenemos que escondernos todos los días. Ese era el cuadro que vio Jesús en Naín, un cuadro doloroso, pero sabes, hay algo más que tienes que saber. Ese es el cuadro que ve Jesús todos los días, con miles de personas que sufren por la pérdida de alguien o por la pérdida de algo. Ese también es el cuadro de miles de personas que viven vacías, llenas de dolor, de tristeza, con una terrible amargura en su corazón, porque ese es el cuadro del pecado en este mundo. El pecado nos arrebata la felicidad que Dios quiere darnos. El pecado nos arrebata
lo más preciado. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. La Biblia dice que el pecado nos tiene en la condición de un muerto. Sin embargo, Jesús nos dio la vida. Y lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Un versículo alentador, un versículo vivificante que transforma y trasciende hacia nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2:1. Interesante. Estábamos muertos, dice la Biblia, pero Jesús vino, ¿para qué? Para darnos vida. Y vida en abundancia, para que de momento en momento disfrutemos las bendiciones de nuestro Dios. Queridos amigos aquí presentes y hermanos, el pasado causa dolor, amargura y también tristeza. Un vacío tan intenso que no se puede llenar con todo el licor del mundo. Tal es la condición que viven aquellos sin Dios. Siempre he dicho una cosa, que Jesús en nuestra vida hace la diferencia. Jesús hace la diferencia. Recuerdo un día en Lindavista. Lindavista tiene algo interesante. Y es que a los teólogos se les, ¿cómo decirles? A los que estudiamos teología se nos brinda muy poca oportunidad de tener alguna beca. Muy poca. Porque se espera que estamos estudiando para ejercer fe en el Señor. Y un día yo no tenía para pagar la colegiatura. Nada. Y me llaman de Estados Unidos. Y esta persona dijo lo siguiente: nació en mi corazón enviarte $1,000. Y es lo que yo necesitaba. Noten que Dios nunca falla, siempre llega a tiempo. Y por eso dijo Job, o el salmista David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué estamos como estamos? Porque hemos cerrado nuestro corazón a la intervención de Dios. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que te vaya bien, porque ese es su plan para nosotros. Pero el enemigo se interpone. Pero Dios siempre estará allí para nosotros. Siempre. Aún Jesús, con el peso del dolor, dijo lo siguiente: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Su padre lo había abandonado? De ninguna manera. Jesús, Dios, siempre estaba allí. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Cuando sientes que la vida no te sonríe, Dios está allí. Solo que muchas veces el dolor no nos permite ver y contemplar eso, pero Dios siempre ha estado ahí para ayudarnos. Ese cuadro terrible que vio Jesús también es el que ve ahora. Aunque yo no te conozca, pero Dios sí te conoce.
Y sabes qué tienes aquí. Y sabes qué piensas aquí. Él lo conoce perfectamente. La Biblia dice en Jeremías 17:10. Noten lo que dice la Biblia en ese versículo. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Podrás decir tú, aquí nadie me ve, nadie me conoce, así que no nos equivoquemos. Noten lo que la Biblia dice, interesante. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Te pregunto algo. ¿Será que hay algo que Dios no sabe de nosotros? Dice el linaje de Joai, que no cae una hoja al suelo sin que Él no se dé cuenta. Imagínense. Por eso no nos equivoquemos nosotros cuando vayamos por el camino. Aquí nadie me ve, nadie me conoce, así que no te equivoques. No te equivoques. Los ojos de Dios están en todo lugar. Y el versículo de Jeremías lo reafirma. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Lo que el hombre siembra ahora, cosechará mañana. Es la ley de la vida, es la regla de oro. Y así como quieres que los hombres te traten, ¿qué dijo Jesús? Trátalos. ¿Quieres que te respeten? Respétalos. ¿Quieres que te amen? Ámalos. Porque no puede suceder algo contrario. Jesús lo dijo. Esa es la ley de la regla de oro. Así como quieres que los hombres te traten, entonces trátalos tú también así. Y ese principio no cambia. Es un principio fiel que se cumple en nuestras vidas. ¿Cómo has llegado esta noche en este lugar? ¿Cómo has llegado? ¿Has llegado aquí con amargura en tu corazón por algo que sucedió en tu casa? ¿Te sientes solo? ¿Vacío quizá? ¿Sin esperanzas? Es posible que alguien haya venido muerto en sus pecados, pecados que nadie más sabe, que están quemando tu conciencia. Si te sientes así, estás en el lugar indicado, en la hora correcta. Dios tiene algo que decirte. Y como dijimos ayer, los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Él va más allá de nosotros, porque tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Y ese Dios quiere manifestarse en tu vida, quiere entrar en tu corazón, pero Él no entrará si tú no le permites una oportunidad. En ese aspecto, Dios también respeta nuestra decisión. No nos obliga, nos invita, nos llama, pero no nos obliga a tomar una decisión por Él. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 30. No recuerdo bien el versículo, pero vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 30. Si no mal recuerdo. Deuteronomio capítulo 30. Vamos a buscarlo. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 19. Noten lo que la Biblia dice.
También es poderoso. Porque no solo le entiende, tiene el poder para ayudarte, para resolver tu problema. La Biblia dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Mateo 19:26. Interesante. ¿Hay algo que no puedes dejar? ¿Un vicio que te atormenta? Dios tiene el poder para ayudarte. Solo levanta la cabeza y clama, y la ayuda vendrá a tu favor. Porque Dios es real. Porque vive, y vive para siempre. ¿Entiendes lo que la Biblia dice? No hay problema que Él no pueda resolver, ni vida que no pueda transformar, ni matrimonio que no pueda salvar, ni hijo que no pueda rescatar. Jesús es un Dios poderoso. Tenemos que aprender a confiar y a depender de Él. Hace tiempo, hace la noche del domingo, no recuerdo, yo les dije que trabajaba en una empresa y me dijeron, tienen que trabajar el sábado. Yo dije, no trabajo el sábado, porque en la Biblia dice que el sábado, ¿de quién es? Es del Señor. Y mucha gente nos critica por diciendo, los adventistas comen frío. Comemos mejor. ¿Sí? Hasta comemos de más. Entonces yo le dije a la patrona, le dije a la jefa del departamento, yo no trabajo el sábado. Yo voy a la iglesia, leo la Biblia y he encontrado que el sábado es el día del Señor. Me corrieron del trabajo. Seguí siendo fiel a Dios. Fui a la iglesia, comí a los días que no trabajé y Dios proveyó un trabajo mejor todavía. Mejor. Porque Dios premia la lealtad de sus hijos. Definitivamente. Yo lo he experimentado. Y vuelvo a repetir, soy adventista por convicción, porque lo he leído en este libro santo. Y este libro santo es la guía de mi vida. Es la que alumbra mi camino. Y es la que me ayuda a decir, por ahí no es. Porque la Biblia es lámpara, ¿para qué cosa? Para nuestros pies. ¿Por qué caminamos en la oscuridad? ¿Por qué caminamos a tientas? Porque dejamos a un lado la luz de Cristo Jesús. Pero es tiempo de tomarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Después de haberle pedido a la mujer que no llorara, Jesús detiene el cortejo fúnebre, agarrando la caja mortuoria. La gente está intrigada. Entonces, con voz fuerte, pronuncia las siguientes palabras: joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas y restaurarlas para el reino de los cielos. La escena es impresionante. Cuando a la voz de Jesús, el joven muerto resucitó y se levantó de su lecho. Amigos, Jesús tiene poder. Qué impresionante es la manera como Dios actúa en nuestro favor. Tenemos un Dios compasivo y poderoso. La palabra de Dios tiene poder para resucitar muertos. Si la palabra de Jesús pudo levantar a un muerto, Él seguro también puede levantarte a ti. No es casualidad que en este día, a esta hora y en este lugar, tú estés aquí. No es casualidad. Dios quiere darte vida.
La felicidad que el pecado nos ha arrebatado, Dios quiere restaurarla con el poder de su palabra. Porque ese es Dios. Esta noche quiero hacerte una invitación como todas las noches. Y quiero hacerlo en el nombre de Jesucristo. Es momento de entregar tu vida a Cristo. Te pregunto en esta hora, ¿quieres poner tu vida en las manos de Dios? ¿Quieres hacerlo? Te invito a ponerte de pie. ¿Quieres en esta noche poner tu vida en las manos de ese Dios poderoso? ¿Habrá alguien? Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguien abre la puerta de su corazón, ¿qué dijo Él? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué interesante, hermanos. Por eso te pregunto una vez más esta noche, ¿quieres poner tu vida en las manos de Cristo Jesús? ¿Quieres ponerte de pie? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Creo que es la mejor decisión que un ser humano puede hacer. Poner su vida en las manos de un Dios que todo lo puede. Quiero en esta noche orar por ustedes. Y vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, alabado sea tu santo nombre. Querido Dios, tú nos conoces y sabes quiénes somos. Queremos un milagro en nuestra vida. Queremos una solución a nuestros problemas. Y el mejor lugar es a los pies de Cristo Jesús. Querido Padre, restaura corazones aquí presentes, sé con cada uno de ellos. Tú conoces cada situación que han estado atravesando. Pero esta noche Jesús se ha hecho presente para decirnos que no estamos solos, que Él está dispuesto a ayudarnos, porque murió para darnos vida eterna en Cristo Jesús. Querido Padre, permite que nuestro corazón cada día pueda doblegarse y rendirse a los pies de Cristo Jesús. Bendice a nuestros amigos aquí presentes. Cuida a cada uno de ellos. Llévalos de vuelta a casa con tu bendición y con tu protección. Y que puedan encontrar en Cristo Jesús la solución a sus problemas. Y que la honra y la gloria sea siempre a tu santo nombre. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor les bendiga.